para que vayan realizando sus anotaciones, vayan ustedes colocando ahí si tienen alguna duda o alguna situación que quieran que se amplíe en algún otro momento, porque ahorita con lo que les voy a compartir, pues es bastante la información, pero sí sería conveniente que ustedes vayan anotando ahí lo que quisieran que se les respondiera más adelante. Quiero comentar que en este momento no tenemos propiamente la mecánica que se va a llevar. Sabemos que son 15 preguntas con las que se va a trabajar, pero no sabemos todavía cómo van a estar diseñadas esas preguntas. Sin embargo, con base a la experiencia que hemos tenido en otros procesos, es que nosotros estamos identificando cuáles pudieran ser los rasgos a evaluar. Entonces, eso va a ser lo que vamos a abordar el día de hoy, para que ustedes desde hoy vayan comenzando a realizar las actividades que tengan que realizar para ir recabando toda esa información que posiblemente van a tener que redactar en este proceso de promoción horizontal. Entonces, voy a comenzar compartiendo la pantalla. Me indican, por favor, cuando ya se vea. Listo, maestro Clau. Ya se ve. Muy bien. Bueno, esta asesoría está encaminada a nuestro programa de promoción horizontal, que es al que todos estamos aspirando y en el que ya varios de nosotros hemos realizado nuestro preregistro. Lo que vamos a trabajar es la autoevaluación que corresponde a nuestra práctica educativa. Y lo que dice la convocatoria con relación a esto es que tenemos un componente A. Este componente A se refiere a la información que vamos a registrar con relación a nuestros recursos personales y a nuestra práctica educativa. Esta redacción la vamos a hacer en la plataforma. No la vamos a poder hacer quizás de manera previa. En este momento no lo sabemos si nos va a permitir cortar y pegar o si lo vamos a tener que redactar en ese momento en la plataforma. Desconocemos esa información porque la convocatoria no nos lo dice. Más adelante, en el mes de mayo, es que va a salir todo el proceso que se va a seguir con estos componentes, pero en este momento no tenemos información. El componente B se refiere a la valoración de la exposición de nuestra práctica también, relacionada con una entrevista que nos van a realizar una autoridad y 2 colegas, 2 personas de nuestra escuela. Aún no sabemos si van a ser los propios docentes de nuestro grado, si va a ser algún otro docente de otro grado, no lo sabemos todavía. Sin embargo, tenemos que estar preparados para hacerlo. ¿Por qué? Esta evaluación va a tener un puntaje de 100, 80 del componente A y 20 del componente B. Por lo tanto, sería en segundo lugar el puntaje más alto. Sabemos que el puntaje mayor de 120 puntos es el que vamos a resolver en nuestro examen, pero estos 100 puntos también son bastante considerables. Por lo tanto, desde ahorita tenemos nosotros que tratar de asegurar esos 100 puntos, porque sabemos que en el examen, pues tenemos varias cuestiones que podrían dificultar el llegar a los 120. Obviamente el tiempo, los nervios, lo confuso de algunos reactivos, y ahí tenemos pues que buscar, estudiar, pero no precisamente con estudiar estamos asegurando esos 120 puntos. En estos 100 puntos sí depende mucho de nosotros, porque es con base en la redacción que nosotros vamos a realizar de nuestra práctica educativa. Pero para poder realizar esta redacción, obviamente tenemos que conocer de dónde va a partir esta redacción y qué nos va a evaluar. En el año 2015, cuando fue la primera evaluación de permanencia, fue algo parecido. No sé si haya por aquí alguna persona que haya presentado su examen en esa generación 2015-2016. Si alguien de aquí presentó tanto 2015-2016, 2016-2017, nosotros tuvimos que realizar lo que se llamaba planificación didáctica argumentada. Y teníamos que justificar todas las actividades que íbamos a colocar. Y teníamos que argumentar
por qué estábamos colocando tal o cual actividad. Entonces, de ahí dependía, obviamente, también el tener un buen puntaje en ese proceso. En ese momento eran 1,600 puntos los que se nos pedía lograr. Ahorita solamente son 300. Entonces, hay que poner mucho empeño en realizar esto de forma previa. Si nos permiten cortar y pegar, pues obviamente ya vamos a tener muy avanzado nuestra redacción. Si no nos lo permiten, como fue el caso de la planificación argumentada, en donde nosotros por la mañana hicimos un examen de 4 horas de 153 preguntas, salimos a comer y por la tarde hicimos la planificación didáctica en otras 4 horas, entonces ahí no podíamos cortar y pegar. Todo lo teníamos ya que llevar en nuestra mente, más o menos ubicar todo lo que teníamos que escribir para poderlo redactar. Entonces, hay que esperar a esas indicaciones que nos van a dar en mayo, pero no nos esperemos hasta mayo para comenzar a hacer nuestra redacción. Sobre todo quienes tengamos dificultad al momento de redactar, hay que empezarlo a hacer en borrador y volver a corregir y volver a corregir, para que cuando sea el día de presentar esta redacción en el sistema, en la plataforma, ya lo tengamos más ubicado. Sobre todo porque nos estamos dando cuenta que la plataforma en estos momentos está teniendo muchas fallas y no sabemos qué fallas vaya a haber el día que presentemos esta evaluación, esta autoevaluación. Entonces, desde ahorita, yo les sugiero ir realizando todo lo más que puedan en forma de borrador para posteriormente irlo mejorando. Lo que les voy a pedir en este momento es que en esas hojitas que tengan ustedes para hacer sus notas, coloquen una tabla de tres, para ingresar 3 puntos. Lo primero, lo que ya tengo. De todo lo que van a escuchar ahorita en esta asesoría, ustedes van a ir identificando, ay, esto sí ya lo tengo, ya lo hice, ya lo tengo bien, bien ubicado, bien realizado. Lo que debo complementar. A lo mejor hay cosas que ustedes van a escuchar que ya las hicieron, pero que les falta un poquito. Entonces, ahí vamos a anotar en nuestro cuadro qué es lo que me falta complementar. Y de todo lo que van a ir escuchando, vamos a anotar lo que me falta por hacer. Yo sé que en este momento es muy complejo el de hacer muchas actividades con los alumnos, porque estamos en una situación que es en línea. Entonces, no es lo mismo estar en el salón y a lo mejor aplicar un test de back o a lo mejor aplicar una observación, porque en línea todo es más complejo. Pero eso no quiere decir que sea imposible. Desde ahorita nos vamos a quitar de la mente el no se puede. Todo lo vamos a hacer, compañeros, porque si queremos lograr puntos, pues obviamente tenemos que abarcar lo más que se pueda. Yo les voy a comentar la experiencia que yo tuve en ese momento. Yo les comentaba la vez anterior que platiqué con ustedes que cuando nosotros hicimos nuestra primera evaluación, no existía absolutamente nada de información. No sabíamos ni qué nos iban a evaluar, ni cómo, ni de qué forma. Caso contrario ahora. Ahora tenemos tanta información en las redes que también nos confundimos y también pensamos, ¿quién estará diciéndome lo correcto? ¿Quién será lo más pertinente que tengo que hacer? Estamos prácticamente en lo mismo, pero de forma distinta. Sí, entonces, en ese momento, cuando yo comenzaba a hacer mis borradores de lo que sería mi planificación, mis evidencias, el estudiar para mi examen, de repente me decían, estás exagerando, tienes que ser más concreta. Y yo decía, ¿será? ¿Será que tengo que ser más concreta? A lo mejor sí la estoy regando, pero no. Cuando yo tuve mis resultados, me di cuenta que había sido mejor no ser tan concreta. Obviamente la satisfacción que tuve al tener un buen lugar en esa primera evaluación docente, pues me llevó a pensar que no tenemos a veces que ser tan concretos, sino que tenemos que dar a la autoridad lo que nos está pidiendo. Y si nos está pidiendo en este proceso lo que ellos consideran que debe ser nuestra práctica docente, entonces tenemos que proporcionar eso que nos están pidiendo. No precisamente lo que yo quiera,
o lo que yo necesito enseñar o mostrar, sino lo que me está pidiendo a través de la convocatoria, ya tenemos ciertos puntos. Y ya cuando salga la guía, ya tendremos más información de lo que quiere la autoridad que nosotros brindemos. Entonces, hay que ir haciendo ahorita este cuadrito para que lo vayan llenando en el transcurso de esta plática. Muy bien. Componente A se refiere al instrumento de valoración de recursos personales y a la práctica educativa. Así lo marca la convocatoria, así lo dice de forma literal. Tenemos que valorar los recursos personales, cognitivos y disposicionales con los que contamos, así como las acciones que proponemos realizar para lograr la inclusión, la excelencia educativa y la colaboración, como elementos sustantivos de nuestro perfil profesional. Por eso están subrayadas esas palabritas, ¿sí? Son palabras claves. Ustedes ya estuvieron trabajando en 2 sesiones con la maestra Jocelyn, lo que son las palabras claves. Desde ahí yo tengo que abarcar esas palabras claves, entenderlas y poder llevarlas a la práctica. Entonces ahí está lo primero que me dice: inclusión, excelencia educativa y colaboración. Eso es lo que tiene que tener mi redacción. ¿Cómo lo voy a ir haciendo? Este instrumento pretende recabar información, dice aquí, sobre las competencias profesionales. Lo primero que tengo que saber, ¿cuáles son mis competencias profesionales? Y a través de una narrativa, o sea, a través de una redacción que yo voy a hacer, tengo que colocar sobre los elementos fundamentales que están caracterizando a la nueva escuela mexicana. Ahí está otra parte importante de lo que yo tengo que hacer. No me está diciendo Plan 2011, no me está diciendo Plan 2017, me está diciendo Nueva Escuela Mexicana. Entonces, yo tengo que conocer sobre la nueva escuela mexicana. Voy a recuperar las cuestiones de la práctica a través de la narrativa, o sea que voy a hacer una redacción. ¿De cuántas cuartillas? No lo sabemos todavía. No sabemos si hay un mínimo de caracteres, no sabemos cuánto tenemos que escribir, todavía no lo sabemos. Por eso hay que empezar desde hoy a escribir. Y dice que vamos a tener que responder hasta 15 preguntas abiertas. En la primera evaluación docente fueron 12 preguntas abiertas que tenían otro tipo de preguntas implícitas. Entonces, ¿cuándo voy a presentar esta autoevaluación? Va a ser los mismos días de mi examen, 26 y 27 de junio, 3, 4, 10 y 11 de julio. ¿Cuánto tiempo voy a tener? Vamos a tener 3 horas para responder, de las 14 a las 17. Eso es lo que nos indica la convocatoria. Entonces, ya un parámetro más o menos de cuánto me voy a poder tardar. 3 horas. Si puedo copiar y pegar, obviamente va a ser menos, pero cuando copiemos y peguemos, pues también tenemos que revisar. Pero les digo, en este momento no lo sabemos. No sabemos qué nos va a permitir la plataforma. Ahora, yo les pregunto, que aquí nos dice que a través de una respuesta construida, yo voy a comenzar a redactar. Enciendan sus micrófonos quien desee participar y quien nos diga qué es una respuesta construida, si alguien lo sabe. Podría ser, bueno, yo tengo así como que la idea, maestra, no sé si esté bien. Adelante, maestra. Podría ser aquella, bueno, de aquella pregunta que te hagan, pero tienes que como fundamentar o tener esas bases para responder esa pregunta que a lo mejor te hagan, pero en base a algo, a una teoría o alguna, pues algún fundamento. Así es, maestra. Precisamente eso es una respuesta construida. Una respuesta construida, efectivamente, es una respuesta que tenemos nosotros que consiste en contestar, pero de forma razonada, no repetitiva ni memorizada. ¿Sí? No tengo yo que memorizar algo, no lo necesito.
yo tengo que contestar con base, como decía la maestra, en la información que yo ya tengo, ya sea de algunos autores o de algunas otras fuentes que yo conozco y que me van a permitir justificar eso que voy a redactar. Dice aquí que se considera la manera más aceptable de evaluar la habilidad de redacción que posee un individuo. O sea, ¿qué me dice esto? Que lo que me van a evaluar, además de mis respuestas, es la forma en que redacto, la coherencia, la concordancia y todo lo que implica hacer una buena redacción. Entonces, por eso les digo, desde ahorita tenemos que comenzar a escribir para poder ir mejorando todo aquello que queremos nosotros decir en esa autoevaluación. ¿Sí? Bien. Esta respuesta construida proviene directamente de mi razonamiento y también del análisis de mi práctica. No tan solo me voy a enfocar en lo que dice el autor, o lo que dice mi programa, o lo que dice la nueva escuela mexicana. Voy a razonar qué tanto yo estoy aplicando de todo eso. Y tendré entonces aquí que aplicar tanto mis conocimientos, mi formación profesional, mi experiencia laboral, con el fin de dar conclusiones, comparar resultados y hacer propuestas. Acuérdense que en este momento todo lo que nosotros hacemos tiene, además de dar un resultado, ¿qué propones? ¿Encontraste estas áreas de oportunidad en tu grupo? ¿Y qué propones? ¿Qué vas a hacer? ¿Cuáles son tus perspectivas? Entonces, este tipo de respuesta construida va a proporcionar toda la información que yo pueda argumentar a través de un texto. ¿Y cómo soy capaz de utilizar toda esa información que ya conozco, que ya domino, para mostrársela a quien lo va a leer? ¿Sí? Entonces, eso es lo que se trata la respuesta construida. Eso nos dice la convocatoria. Bien, ¿qué es esta respuesta construida? Pues no es otra cosa que un argumento. La Real Academia de la Lengua Española nos dice que argumentar quiere decir aducir, alegar, dar un argumento. Y un argumento no es otra cosa más que dar validez a lo que nosotros decimos, reforzar todo aquello que nosotros estamos realizando en nuestra práctica, pero con un fundamento legal, un fundamento teórico o un fundamento de nuestra misma práctica docente. ¿Por qué lo hago así? ¿Por qué tengo yo que trabajar de esta manera? Pues porque yo tengo un fundamento para dar un argumento y entonces dar una respuesta construida. Hasta aquí no sé si tengan alguna duda. ¿Todo va quedando claro? Sí, maestra. Bueno, creo que ese silencio es de que sí, ¿verdad? Gracias. Ok. Si ustedes tienen alguna duda, me la escriben en el chat para que al final podamos platicar sobre ellas. Muy bien. Si yo les pregunto a ustedes, ¿cuáles son las competencias de un docente? Seguramente vamos a pensar en estas, ¿no? Que tiene que ser comprometido, preparado, innovador, manejar las tecnologías, paciente, flexible. El día de ayer estuvieron trabajando ustedes con las 10 competencias de Philippe Perrineau, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, estas competencias que estamos viendo en la pantalla no tienen un argumento. Es lo que nosotros suponemos, lo que nosotros pensamos, pero no tienen un argumento. Por lo tanto, yo tengo que buscar quién me va a dar ese argumento. Entonces, ¿cuáles son esas competencias profesionales de las que hablamos? Bueno, ayer vimos algunas. Philippe Perrineau es quien expone estas 10 competencias. 10 competencias profesionales. Él es un antropólogo y sociólogo, sin embargo, también es un catedrático de la universidad. Y a través de esa práctica, él identifica ciertas cuestiones que a él no le parecen. Y a través de la investigación, él comienza a plasmar estas 10 competencias que actualmente se manejan en muchas partes del mundo y que se les da validez a la práctica docente. Entonces, esto ya lo vimos ayer con la maestra Jocelyn. Sí, estuvimos trabajando todo esto desde la 1 hasta la 10. Las fue explicando y ustedes fueron participando y fueron dando también sus propios puntos de vista con relación a estas 10 competencias de Philippe Perrineau.
Entonces, aquí tengo mi primer autor. Con él es con quien yo puedo plasmar esa argumentación o de quien yo me puedo apoyar para dar algún fundamento dentro de mi redacción de mi práctica. Bien, pero también tengo algo más. ¿En qué otro documento encuentro yo las competencias docentes? ¿Quién gusta participar? ¿En qué otro documento que está más a la mano y quizás que es más fácil de comprender? ¿Quién lo sabe? En el plan y programas. En el plan y en los programas, exacto, ahí tenemos otro documento, pero hay otro más. Aquí está. ¿En los principios pedagógicos? Los principios pedagógicos nos pueden apoyar también, sí, porque están dentro del plan del 2011 o del 2017. No sabemos todavía con qué nos van a pedir la evaluación. Nosotros suponemos que es con el 2011. Parámetros docentes o algo así. Así es. Aquí está. Perfiles profesionales, criterios e indicadores para docentes, técnicos docentes y personal con funciones de dirección y de supervisión. Aquí tenemos todo, compañeros. Aquí nos van a decir punto por punto qué es lo que nos van a evaluar. Y estos puntos que ahorita vamos a ver, estos criterios e indicadores, nos van a ir diciendo qué es lo que tenemos que redactar. Y si se dan cuenta, ahorita que los vayamos analizando, son muy similares a las 10 competencias docentes que nos marca Philippe Renaud. Bien, esta es la más actualizada del ciclo 2020-2021. Está dividido en dominios. Son 4 dominios los que nosotros tenemos que conocer, pero también que tenemos que manejar. El primer dominio nos dice, una maestra y un maestro que asume su quehacer profesional con apego a los principios filosóficos, éticos y legales de la educación mexicana. ¿En dónde encuentro esto? Me dice aquí, dentro de los criterios, que el docente tiene que asumir el valor de la educación como un derecho de niñas, niños y adolescentes para su desarrollo integral y bienestar, a la vez que es un medio para la transformación y mejoramiento social del país. Y aquí nos marca en los indicadores que dentro de la práctica docente nosotros tenemos que considerar los principios filosóficos, éticos y legales. Y tenemos que también contribuir en nuestro trabajo cotidiano al desarrollo y al bienestar de nuestros alumnos, pero no solo de nuestros alumnos, también de la familia y de la comunidad, sobre todo en los lugares de mayor vulnerabilidad. Tenemos que asumir ese compromiso social de formar ciudadanos críticos, dispuestos a ser partícipes, solidarios, respetuosos, con derechos humanos y protectores del medio ambiente. Tenemos que garantizar que nuestros alumnos tengan las mismas oportunidades de aprendizaje y participación. Y también tenemos que contribuir con nuestras acciones y actitudes al cuidado y la integridad de estos alumnos. Tenemos también el criterio número 2 que nos habla de la convivencia armónica. Sí, favorecer la interculturalidad en un plano de igualdad y no discriminación. Favorecer la convivencia armónica en el aula y en la escuela. Y también comunicar de manera oral y escrita a aquellos alumnos que se encuentran en contextos en donde se habla otra lengua. En el criterio número 3 nos habla de fortalecer nuestro ejercicio docente y contribuir a la mejora educativa a través de nuestro compromiso en nuestra formación profesional y permanente, que es lo que estamos haciendo ahorita, ¿verdad? Estamos comprometidos con estar avanzando en un proceso horizontal, pero no tan solo vamos a ir hacia lo económico, también nos estamos desarrollando profesionalmente. Y tenemos que utilizar los avances de la investigación educativa y científica y vincularlas con nuestro ejercicio profesional, así como reconocer la importancia del diálogo y el intercambio de experiencias y la reflexión sobre nuestra práctica.
¿Dónde encontramos todo esto? Ya lo vimos, el maestro Samarey nos dio 2 asesorías de todo esto que nos indica el primer dominio. Ya vimos lo que implica el artículo 3º, la Ley General de Educación, la Ley General de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, porque de todo esto yo voy a fundamentar mi redacción. Si yo conozco lo que dicen el artículo 3º y todas las leyes que ya revisamos y ya repasamos, entonces ya tengo lo primero. Sí, ya sé que tengo que manejar la inclusión, que tengo que ser respetuoso, que tengo que involucrar a la familia y sobre todo darle valor a mis alumnos. Ahí está lo primero que debo conocer, ¿sí? Si yo ya lo tengo bien dominado, entonces no voy a tener problema al empezar a redactar, porque yo ya sé hacia dónde tengo que partir, ¿sí? Vayan anotando ustedes ahí en su hojita a ver qué tanto domino del artículo 3º, qué me falta, qué necesito ampliar en relación a mi práctica docente. Muy bien. Dominio número 2. Una maestra y un maestro que conoce a sus alumnos para brindarles una atención educativa con inclusión, equidad y excelencia. ¿Sí? Estas 3 palabras implican muchísimo. Primero tengo que conocer a mis alumnos, pero ¿cómo los voy a conocer ahorita si estamos a distancia? ¿Sí? A lo mejor si los tengo en el salón es más fácil conocerlos, pero a distancia es complicado. Sí es complicado, pero no es imposible. Sí lo podemos hacer. Dentro de los criterios, nosotros tenemos, dice aquí el criterio 2.1, conocer a los alumnos para desarrollar su quehacer docente de forma pertinente y contextualizada. Para que yo pueda redactar determinadas actividades, yo tengo que justificar por qué. Y eso obviamente va a estar encaminado a la parte del desarrollo tanto físico como cognitivo, social y afectivo de mis alumnos. Yo tengo que identificar sus características, sus necesidades, su contexto familiar, la forma de vida y valorar esa diversidad y aplicar estrategias en mi grupo que me permitan atender a esta diversidad de alumnos, a esta diversidad de procesos cognitivos, de procesos físicos y también de procesos sociales. Tengo que desarrollar en mis alumnos ese aprendizaje permanente a través de una atención educativa que sea equitativa e incluyente, ¿sí? Si se dan cuenta, estas palabras son muy repetitivas, por lo tanto, quiere decir que me tengo que enfocar en ellas para poder hacer una redacción que valore todo esto que me pide. El diálogo con mis alumnos de forma respetuosa y empática, sobre todo ahorita, ¿verdad? Que estamos trabajando tanto la parte socioemocional. Observar a los alumnos en diferentes momentos y espacios. En este momento no lo podemos hacer. Sin embargo, a través de una fotografía, a través de un video, a través de las clases en línea, nosotros nos vamos dando cuenta del contexto de nuestros pequeños. Cómo son sus casas, cómo es su familia. Todo eso lo vamos nosotros identificando a través de imágenes. Sí, dice aquí, motiva a sus alumnos a participar en las tareas o desafíos de aprendizaje que les implican esfuerzo intelectual, curiosidad y creatividad. Así como enfrentar las dificultades con iniciativa, perseverancia y espíritu crítico. Y bien, para poder realizar todo esto, les decía yo, es un poco complejo en este momento. Quienes hayan tenido el mismo grupo el ciclo anterior, probablemente sea más fácil porque ya tienen un parámetro de cómo son sus alumnos, cuáles son sus estilos de aprendizaje, qué les gusta, qué no les gusta, sus fortalezas, sus debilidades, y sobre eso ustedes ya pueden empezar a escribir. Sin embargo, quienes hemos recibido un grupo por primera vez este ciclo escolar es más complejo. Pero tenemos una herramienta en nuestro correo electrónico, tanto de Gmail como de Hotmail, que se llaman formularios. Y a través de esos formularios, nosotros podemos avanzar en este proceso. Sí, en los formularios nosotros podemos
identificar, mandar preguntas a los padres y a través de una liga la pueden ir contestando y nos pueden ellos ir dando información que nosotros necesitemos. Entonces, podemos ocupar esos formularios. Para la evaluación que yo realicé, para poder contextualizar, yo utilizaba formatos. Y en esos formatos yo iba completando lo que yo necesitaba saber. Nadie me dijo en ese momento que yo tenía que hacer esto. Sin embargo, mi lógica y mi experiencia me decían, bueno, si yo voy a argumentar algo, pues yo necesito conocerlos. Sí, yo tenía en ese momento solamente los lineamientos que se marcaban en la convocatoria. Y con base en eso comencé a hacer estos formatitos. Y en esos formatitos, poco a poquito, iba yo avanzando en este proceso. Sí, para conocer el contexto escolar, en primer lugar. El contexto externo, que son las familias. ¿Qué tipos de familias son? ¿Cuál es su escolaridad? ¿Cuál es el ambiente que hay en mi comunidad? Las costumbres y tradiciones que favorecen su aprendizaje o que lo limitan también, porque hay lugares en donde hay ciertas festividades o ciertas situaciones que limitan que los niños sigan yendo a la escuela. Los usos y costumbres también son parte de ello. Entonces yo lo iba escribiendo todo sin saber realmente que eso me iba a servir tanto para dar una contextualización tan amplia. La religión que se profesa en determinados lugares también es importante que nosotros la conozcamos. Y el contexto de nuestra escuela, ¿no? ¿Cuál es el tipo de organización? ¿Cuántos alumnos hay? ¿Cómo son los espacios comunes? Si tenemos bibliotecas, si hay áreas verdes, aula de medios, los sanitarios. Todo esto es importante que nosotros lo conozcamos y que en algún momento lo tengamos como una referencia de esa argumentación de mi contexto. ¿Por qué no puedo entrar al aula de medios? Pues porque no tengo. ¿Por qué no puedo ir a la biblioteca? Pues porque a lo mejor mi biblioteca nada más son 3 libros, ¿no? Entonces, todo eso nosotros lo tenemos que conocer, identificar y argumentar. El contexto externo, como les decía, es lo que tiene que ver con la familia, con los padres, con su escolaridad también. Obviamente, si yo tengo alumnos que no saben leer, no les gusta leer, que tienen problemas de redacción, y yo estoy regaña y regaña y regaña a ese niño, y en algún momento cuando hablo con el padre y le pregunto, oiga, ¿por qué no lee con su niño? Mire, léale por las noches, que él escuche su voz. Y si el papá me dice que no sabe leer, ¿verdad? Entonces ahí tengo que identificar a todos esos padres que están en esa condición de vulnerabilidad también. El contexto de mi aula, bueno, en este momento no tenemos un aula propiamente. Más que un aula, pues es el lugar en donde nosotros trabajamos. Pero si la tuviéramos, tendríamos que identificar ahí cómo es nuestra aula, si es prudente el espacio que tenemos para el tipo de para la cantidad de alumnos, el mobiliario, si tiene ventilación, si está bien iluminado ese lugar. Y todo eso también lo tenemos nosotros que conocer para poder argumentar, para poder justificar. Si yo tengo un aula de 4x4 y quieren que tenga yo 42 alumnos, pues obviamente no se puede. Ahí yo argumento, ¿sabe que no se puede? Tengo un espacio muy reducido en donde con trabajos caben los mesabancos o las butacas o las mesitas, y entonces ahí justifico el por qué no puedo recibir más alumnos. ¿Sí? Entonces, toda esta contextualización es importante que ustedes la vayan haciendo. A lo mejor no de forma muy amplia, pero sí identificando lo más importante para poder avanzar en ese proceso. Es muy importante colocar una introducción. Cuando nosotros comencemos a redactar, hay que hacer una introducción. Les decía yo, no Maestra, sabemos en este que la momento. interrumpa. ¿Qué vamos a redactar? Ya me perdí. El componente A, maestra, va a redactar usted su práctica docente. Ahorita solamente es un bosquejo. Igual, esto es para quien lo desee ir haciendo. Si no desean ustedes avanzar hasta tener en mayo lo que se va a realizar, pues ya es decisión de cada quien, decisión personal.
porque sí sabemos qué es lo que nos van a evaluar. Obviamente lo que nos van a evaluar está relacionado con los dominios, criterios e indicadores, y obviamente con lo de la nueva escuela mexicana. Por eso es que se está adaptando todo esto para que ustedes vayan avanzando en su proceso. Pero le digo, es decisión personal. Si de alguna manera ustedes deciden no hacerlo hasta tener la guía el 24 de mayo y esperar a la fecha de su evaluación, pues es respetable. Esta es una situación personal. Sí, nosotros aquí en la asesoría, pues tratamos de darles lo más que se pueda para que ustedes tengan fundamentos y argumentos en el momento en que tengan que aplicar esta evaluación, esta autoevaluación, y sepan a qué se refiere. Muy Sí, bien, está Pero maestra. le digo, es Gracias. decisión personal. Está bien. ¿Sí? ¿Alguna otra duda o algún otro comentario relacionado con esto? Vamos bien, maestra. Ok, muchas gracias. Bueno, efectivamente, lo que yo les estoy compartiendo es lo que se ha trabajado en otros procesos. También quienes estuvieron participando en carrera magisterial saben que tuvieron que hacer un proyecto de intervención en algún momento y también se tuvo que contextualizar. Entonces, ¿cómo voy a contextualizar? Les decía, tengo que tomar un autor y el autor puede ser el que nosotros consideremos que favorece a nuestra práctica docente. En este caso, bueno, en el caso del desarrollo social está Vygotsky, en el desarrollo de habilidades cognitivas está Piaget, y sobre eso nosotros vamos a poder ir avanzando. Y esta es parte de la contextualización que podemos realizar. Al momento de redactar es importante que nosotros marquemos con negritas, subrayemos, para que la persona que lea nuestra redacción sepa de qué estamos hablando. Y eso facilite de alguna forma el poder identificar lo que yo quiero argumentar y justificar en esa autoevaluación que yo voy a hacer. ¿Sí? Y está como nosotros lo podemos ir realizando. Tengo yo que conocer mi grupo, ya lo decía, el dominio número 2 nos dice, tengo que conocer a mis alumnos. ¿Y cómo los voy a conocer? Con la maestra Jocelyn estuvimos trabajando lo que son las teorías de aprendizaje. Les marcaba Vygotsky y Piaget, ¿verdad? Sin embargo, es a Piaget a quien nosotros, con quien nosotros nos identificamos más en esas teorías de desarrollo. Y con esa descripción, en esa descripción yo voy a sustentar teóricamente por qué yo voy a presentar ese proyecto, por qué yo voy a hablar de esa práctica docente. Bueno, pues porque voy a justificar estas etapas cognitivas de mis alumnos. Y voy a decir, bueno, yo durante mi práctica docente realizo este tipo de proyectos que están encaminados a desarrollar en mis alumnos ciertas etapas, de acuerdo a donde nosotros estemos. Si estamos en preescolar, pues obviamente van a ser las etapas relacionadas con preescolar, si estoy en secundaria o en primaria. Con cualquiera de las etapas que yo relacione la práctica de mis alumnos, es con lo que yo voy a argumentar. Y aquí está lo que comentaba ayer la maestra Jocelyn, todo lo que estuvieron trabajando con base en lo que señala Piaget, lo tenemos también nosotros que conocer, que identificar, mencionarlo. ¿Sí? ¿Por qué voy a hacer determinada actividad en esa redacción? ¿En qué me baso? ¿Cuáles son esas inteligencias? ¿Cuáles son esos canales de percepción que yo tengo? Y nombrarlo. ¿Sí? A través de un test de BAC, yo identifiqué esto en mis alumnos. Y por eso yo estoy considerando el ver un video, el escuchar un audio, o el realizar alguna actividad que tenga que ver con estos canales de percepción, con este desarrollo de canales de percepción. Y tenemos aquí también cómo podemos nosotros tener el test de BAC, aquí está, cómo lo puedo yo aplicar. Les decía, en este momento, de forma física no lo puedo hacer, pero sí lo puedo hacer a través de un formulario. De hecho, yo doy formularios realizados, los pongo a su disposición para quien así lo quiera hacer, el darles esos formularios para que ustedes los apliquen, se los manden a sus padres de familia y ellos les ayuden a contestar y puedan ustedes identificar esos canales de percepción en sus alumnos
sin que ustedes tengan que hacer otra cosa más que mandar el formulario a los papás, recibirlo y ahí van ustedes a tener todas las respuestas sin que ustedes hagan nada. ¿Sí? Las inteligencias múltiples también es algo que yo debo ya de... Ok, un minutito. Un minutito, compañeros. Perdimos la comunicación con la maestra Clau. Hay un problemita con el internet. Esperamos un minutito. Miren, hay documentos. Yo también tengo un documento que les puedo compartir la parte del diagnóstico que elaboramos nosotros, ¿no? Ustedes tienen que conocer como la palma de su mano la parte de cómo está estructurada su escuela, decíamos, ¿no? ¿Qué salida es la principal? Perdón, ¿qué acceso es el principal? ¿Cuántas aulas tiene? Si tiene espacio del área de USAER, si tiene equipos de cómputo. Entre más precisos sean ustedes en esta redacción, van a lograr clarificar. Quien los lea se va a imaginar su escuela. Y la clave, decía la maestra Clau, está en la parte de colocar en negrito esas palabras que le permitan, a ver, aquí dice, alumnos identificados con capacidades diferentes. Ok, bueno, ya pongo ahí un dato. Esto nos va a permitir acelerar. No crean que el que nos va a leer todo, o sea, va a tratar de leer lo más importante. Entonces, quien le facilite el trabajo tendrá como puntos extras, ¿no? Las recomendaciones que está dando la maestra Clau son abiertas. Decía ella, cada quien va a determinar cómo quiere hacer su examen, cómo quiere argumentar sus respuestas. Entre más elementos tengan, por supuesto que tendrá un mayor puntaje, ¿no? Pero si usted contesta sí, no, algunas veces, pues lógicamente que no dará un contexto a quien lo evalúe. Realmente no sabemos cómo va a ser, este proceso está cambiando, igual que la plataforma, ¿no? Ahorita la plataforma está activa, les comento, es un comercial, está activa la plataforma para quien no ha hecho su preregistro, lo puede hacer y seguimos pendientes. ¿Ya está la maestra Clau de regreso? Maestra Clau, sí nos puede, Sí. Ok, ahí está. Los dejo, continuamos, adelante. Me indican, por favor, cuando ya se observe la presentación. Listo, maestra. Ya, maestra. Bien. Comentábamos entonces que para poder argumentar el perfil de mis alumnos, tengo que conocer, ya decíamos, sus canales de percepción, también tengo que conocer cuáles son las inteligencias dominantes de mi grupo de forma general, para de ahí poder justificar las actividades que yo voy a implementar. Bien. Aquí tenemos también lo que es un test para identificar inteligencias múltiples de Howard Gardner, que es quien diseña este tipo de test, y de ahí viene la identificación de forma personal de nuestros alumnos. Pero obviamente aquí yo no lo voy a hacer de forma personal, lo voy a hacer de forma general, para tener esa identificación de lo que mis alumnos tienen y de dónde yo voy a partir para poder hacer todo el resto de actividades. En el caso de preescolar y primer grado, tengo que identificar cuáles son las etapas de escritura. Según Emilia Ferreiro, ella nos habla de etapas, pero también tenemos otro autor que nos señala la bibliografía, que nos dice que Miriam Nemirovsky nos habla de niveles, ¿sí? Emilia Ferreiro nos habla de etapas y Miriam Nemirovsky nos habla de niveles. Entonces, dependiendo con quién yo quiera justificar estas etapas o niveles, será el autor del que yo me puedo apoyar. Si esta bibliografía se les va a enviar también para que ustedes la tengan, de Miriam Nemirovsky. Aquí está el link donde ustedes la pueden también descargar. O igual, quien quiera adquirir el libro, pues mucho mejor, porque va a poder tener ahí más información referente a lo que pueden ustedes argumentar. Los niveles también de lectura que en algún momento utilizamos pueden ser de utilidad en este proceso. Si el saber en qué niveles se encuentran mis alumnos y si yo voy a justificar la práctica docente
de la lectura y escritura en mi grupo, pues obviamente esto me va a servir. Les digo, no sabemos en este momento cómo va a venir, les van a hacer esas 15 preguntas. No lo sabemos, lo desconocemos, como en algún momento se desconocieron las preguntas que se hacían en la evaluación anterior. En este momento también contamos con el sistema de alerta temprana, lo que es las herramientas de CISAT. Y de ahí yo puedo identificar cuál es el logro de mis alumnos, los niveles de logro de ellos, tanto en lectura como en escritura, como en operaciones básicas. El perfil grupal de mi grupo es lo que me va a ayudar a mí a tener esa contextualización que me pide el dominio 2. El dominio 2 me dice que yo tengo que conocer a mis alumnos y a su contexto. A través de este perfil grupal yo puedo identificar todo esto y de ahí tener ya los parámetros que me van a permitir hacer mi redacción con base en lo que ya identifiqué y justificar eso que yo quiero justificar a la autoridad que va a leer mi redacción. Entonces, este perfil grupal es lo que nosotros nos va a apoyar a esa argumentación. ¿Sí? El contexto del aula, la intervención que yo hago, la forma en cómo evalúo, y sobre eso seguir avanzando. Y en el perfil grupal yo identifico todo lo que tienen mis alumnos, fortalezas, debilidades, capacidades, obviamente estilos de aprendizaje y niveles de desarrollo cognitivo, tanto en español como en matemáticas. Si yo ya lo tengo organizado, será más fácil el realizar la contextualización que me va a indicar ese dominio 2. Les digo, no les estoy diciendo que así va a ser. Obviamente no, porque no lo sabemos, no nos lo ha marcado la guía. Esa sale hasta el 24 de mayo. Sin embargo, si ustedes desde ahorita lo quieren retomar y comenzar a trabajar, pues obviamente les va a ayudar, ¿sí? Y cuando llegue, si son menos, si es menos que nos pide, pues mucho mejor, ¿no? Obviamente, yo quiero asegurar mis 80 puntos, porque no sé hasta cuánto voy a llegar en los 120. No sé cuánto me van a poner realmente de esa evaluación. Entonces, lo que sí puedo asegurar es lo que yo hago. ¿En qué medida? En la medida de cada quien. En lo que ustedes consideren, hasta dónde quieren ustedes obtener ese puntaje. Obviamente, si quieren hacer la mitad de lo que les estoy planteando, están en todo su derecho. Ustedes son libres de hacer la redacción que ustedes consideren. Yo únicamente estoy aquí para proporcionarles la información de lo que pudiera venir, ¿sí? Bien, aquí está, les decía yo, lo que podemos nosotros argumentar, retomar, ¿sí? ¿Quiénes son esos autores? ¿Cuál es el modelo BAC? ¿Quién lo hace? ¿Cuáles son los canales de percepción de mis alumnos? De forma muy general, ¿sí? De forma muy general, pero que permite mostrar a quien va a leer ese componente A lo que yo quiero dar a entender, ¿sí? ¿Y qué estrategias yo estoy implementando? Obviamente, decía, ¿cuáles son esos valores cívicos? Honestidad, respeto, justicia, solidaridad, reciprocidad, lealtad, libertad, equidad y gratitud. Todo esto me lo marca la nueva escuela mexicana, ¿sí? Entonces, si yo con todo esto justifico lo que me dice la nueva escuela mexicana, pues obviamente estoy abordando lo que la convocatoria me está pidiendo. Sí, cada quien obviamente tiene formas de redactar diferentes y cada quien va a ir haciendo su proceso en la medida de su experiencia laboral, su experiencia en el manejo de estas estrategias, ¿no? Entonces, tenemos nosotros que hacer nuestras redacciones, decir qué estrategias implementamos y de qué forma voy a estar promoviendo la evaluación formativa también en mi grupo. No sabemos aún si vamos a desarrollar una planeación, si vamos a hacer una secuencia didáctica, si nos van a pedir un proyecto. Todavía no lo tenemos claro porque no nos lo han dicho. Sin embargo, podemos nosotros empezar a plantearnos esa cuestión de qué es lo que puedo hacer. ¿Por qué? Porque me lo dicen los dominios. El dominio me está diciendo qué es lo que me van a pedir. Y el dominio 3 me dice que también tenemos que argumentar
lo que un maestro o una maestra que genera ambientes favorables para el aprendizaje y la participación de todas las niñas, los niños o los adolescentes. Aquí nos habla ambientes favorables para el aprendizaje. ¿Qué hago yo en mi grupo para generar esos ambientes de aprendizaje? El dominio 3 me lo dice. Y prepara el trabajo pedagógico para lograr que todos los alumnos aprendan. Y aquí nos habla entonces de toda esa parte de contenidos, de propósitos educativos, de los enfoques y la importancia de toda esa formación integral que deben tener mis alumnos a través de lo que yo realizo en mi práctica docente. Y las estrategias que yo implemento, los materiales didácticos y todo lo que yo ocupo para poder abarcar en la mayor medida las necesidades de aprendizaje de mis alumnos. Sí, aquí es donde yo planteo todas esas estrategias didácticas, todo el uso de materiales, justifico el por qué tengo que utilizar tal o cual material. Sí, entonces, aquí en este dominio nos habla propiamente de lo que será la planeación. La planeación que yo tengo que hacer, que tiene que ser una planeación asertiva y de acuerdo al contexto en el que yo me encuentro. Sí, acuérdense que en el examen también habla de muchas situaciones que suceden en diferentes contextos, pero con base en lo que yo ya domino, tanto de mis dominios como de la parte legal, yo voy a poder responder de la mejor forma estas evaluaciones que nos van a proponer en este proceso de formación horizontal. Sí, bien. Entonces, aquí también nos indica, nos habla del diagnóstico, de la evaluación y de todos esos procesos que ya tenemos nosotros que tener dominados. Entonces, ¿qué nos marca el componente A? El componente A, en 33 palabras, nos dice qué nos van a evaluar. Y en 14 de ellas nos da la identificación de palabras claves. Dice aquí, es un instrumento de respuesta construida orientado a recabar información sobre las competencias profesionales de los participantes a través de su narrativa en torno a los conceptos fundamentales que caracterizan a la nueva escuela mexicana. ¿Sí? Hasta aquí, no sé si va quedando claro lo que podemos comenzar a hacer. ¿Sí? ¿Todo bien? Sí, maestra. Sí, maestra, todo bien. Todo bien, Muchas maestra Clau. Gracias. Muy bien, entonces, la nueva escuela mexicana. Y como recordaremos, en el año 2018 se lleva a cabo a través de una consulta abierta en la que varios docentes participamos. En esta práctica se identifica que se debe de cambiar la política que estaban manejando. Y a partir del ciclo escolar 2019-2020 se comienza a trabajar con los conceptos de la nueva escuela mexicana. Pero no es sino hasta este año 2020-2021 en donde se integran nuevas asignaturas que están relacionadas con este proyecto de la nueva escuela mexicana. Sí, en este ciclo escolar ya tenemos lo que es vida saludable, educación socioemocional, porque es prácticamente lo que la nueva escuela mexicana propone. Las condiciones de la nueva escuela mexicana nos hablan de asequibilidad. La asequibilidad no es otra cosa que el derecho social de la educación gratuita y obligatoria. Este derecho de los niños a tener una educación gratuita y obligatoria, pues lo venimos observando desde el artículo 3º. Este derecho a la asequibilidad y a la accesibilidad, está bien, voy a dar una educación gratuita y obligatoria, pero también tiene que ser accesible. Es decir, tengo que facilitar esa educación a todos los niños, niñas y adolescentes. Tiene que ser gratuita, pero también tiene que ser inclusiva. ¿Sí? Y al hablar de inclusiva no nos referimos únicamente a los niños que tienen alguna discapacidad, sino de forma general a todos, tanto niños como niñas, adolescentes y todos aquellos niños, niñas y adolescentes que no tan solo tengan discapacidad, sino que también en algún momento tengan otro tipo de situaciones, tanto familiares como personales.
¿sí? Después de esta accesibilidad nos habla de la aceptabilidad. Ok, voy a recibir a estos niños, voy a ser inclusiva, pero también le tengo que dar calidad y calidez, ¿sí? Es decir, tengo que aceptarlos, reconocerlos y darles todas esas bondades que me permitan que ese niño se sienta bien, se sienta atendido, se sienta valorado y de ahí pueda yo promover toda esa mejora en su proceso académico. Y está la adaptabilidad, que es la capacidad de adecuar la educación al contexto sociocultural de los estudiantes de cada escuela. Es decir, yo no puedo enseñar de la misma forma a un niño que está en un contexto rural que a un niño que está en un contexto urbano. Ahí entra esta parte de la adaptabilidad. Yo tengo que adaptar mis prácticas docentes al contexto en donde yo me encuentro. Entonces, si se dan cuenta, todo lo que ya venimos avanzando el día de hoy tiene que ver mucho con todo esto. Las condiciones para la nueva escuela mexicana son 4. La revalorización del magisterio, que es lo que está ahorita muy en práctica, ¿verdad? Y que a través de los padres de familia hemos recibido toda esa nueva revalorización. En periodos anteriores, pues obviamente se decía de todo de los maestros, ¿no? Que no estábamos comprometidos, que no éramos buenos para hacer lo que estábamos haciendo. Y sin embargo, ahorita con la nueva escuela mexicana se pretende que nuevamente se retome ese valor hacia los docentes y que obviamente se nos dé toda esa cuestión de decir que nuestro trabajo vale y que nuestro trabajo sirve y que también está encaminado a la mejora de nuestra sociedad, ¿no? Nosotros somos eje fundamental de esta sociedad en la que nosotros estamos viviendo. También en estas condiciones está la infraestructura, que se dice que, bueno, que el Estado es quien va a promover toda esta parte de tener espacios que permitan el aprendizaje de nuestros alumnos a través de cuestiones de infraestructura, de ampliar escuelas, de dar algunas situaciones de que se hayan detectado con necesidades. Y sobre todo, el promover una cultura de paz. Sí, también promover el deporte, la música, las artes en esta parte, ¿no? Y a través de esa infraestructura, pues se pretende que nos proporcionen todo lo necesario para desarrollar en nuestros alumnos esta cuestión, ¿no? De la cultura de paz, el deporte y el arte. La gobernanza se refiere a la organización que dice aquí, se requiere una organización que ponga la administración al servicio de la escuela, que es el sitio en donde se produce la educación. Sí, nosotros a través de la gobernanza vamos a identificar cuáles son nuestras necesidades y también buscar hacer las gestiones necesarias para obtener eso que nosotros detectamos. Y los objetivos del aprendizaje a través de estrategias didácticas y la revisión de contenidos, que es lo que se está abordando en estos momentos. Hay ya una convocatoria para los nuevos libros de texto que vengan encaminados hacia lo que es la nueva escuela mexicana. Y seguramente para el otro ciclo escolar, pues vamos a contar con nuevos programas que tengan relación con la nueva escuela mexicana, porque en este momento, pues sabemos que estamos trabajando con otro tipo de programas, ¿no? Entonces, es muy importante que nosotros, a través de esto que estamos analizando, vayamos nosotros pensando cómo vamos a ir relacionando todo esto que me dice la nueva escuela mexicana en mi redacción. ¿Cómo lo voy yo a plantear y cómo lo voy a plasmar en un escrito? Para que ese escrito me asegure tener esos 80 puntos que yo requiero en mi proceso, ¿sí? Entonces, en la nueva escuela mexicana nos habla de un diagnóstico de grupo. Obviamente eso lo hemos abordado desde otros planes anteriores. El realizar un diagnóstico para identificar logros, intereses, habilidades y hacer una evaluación de nuestro contexto, lo que ya les he platicado. Los contenidos también, tengo que reflexionar en esas estrategias que me están sirviendo para poder apoyar el aprendizaje de mis alumnos. Qué materiales didácticos trabajo y qué actividades lúdicas yo estoy involucrando en ese proceso.
así como la selección de estrategias metodológicas, que bueno, aquí ya va más encaminado hacia nuestra experiencia. A través de nuestra experiencia profesional, yo voy identificando lo que tengo que hacer con determinados alumnos para apoyar en su mejora de aprendizaje. ¿Qué metodologías voy a trabajar? Aquí entra la parte de las pausas activas, la autonomía del aprendizaje y también la interacción y la contextualización de mi práctica docente. Lo que les decía, tengo que conocer mi contexto y sobre eso realizar mis actividades para mis alumnos. Y la evaluación, que bueno, la evaluación continúa siendo un proceso formativo en el que yo voy a valorar qué es lo que van aprendiendo mis alumnos, qué es lo que tengo que hacer para que aprendan mejor y también en autoevaluarme, cómo estoy haciendo yo mi trabajo para poder realizarlo mejor a través de los logros que voy teniendo. Sí, entonces, esto es lo que nos marca la nueva escuela mexicana. Y de aquí tenemos nosotros que estar reflexionando qué de todo esto que me marca sí estoy haciendo en mi práctica docente y qué es aquello que me falta implementar para poder hacer una mejor redacción. Bien. ¿Hasta aquí alguna duda, compañeros? ¿Algo que quieran comentar? ¿O continuamos? Continuamos, maestra. Todo bien, maestra. Todo bien, gracias. Muchas gracias. Muy bien. Les decía yo, el Plan 2011 es con lo que nosotros podemos comenzar a trabajar. Quienes están trabajando aún con el Plan 2011 pueden tomarlo como su guía, porque les digo, en este momento no sabemos realmente si va a ser con el 2011 o con el 2017 o nos van a pedir otra cosa. No lo sabemos porque todo está siendo muy confuso y hay muchas cuestiones que se tienen que mejorar, ¿no? En este proceso. Sin embargo, es importante que nosotros reconozcamos todo eso que nos marca. Nos dice que dentro de las asignaturas, cada asignatura tiene un enfoque. Y en general, en el Plan 2011 tenemos un enfoque formativo, pero también tenemos un enfoque constructivista. Esto no lo digo yo, ni lo estoy inventando yo. Esto lo dice nuestro programa. En el grado que nosotros atendamos, vamos a tener cada asignatura, por ejemplo, en la página 21 de español, encontramos que dice que es un proceso formativo que se lleva a cabo a través de situaciones comunicativas. Por lo tanto, es un enfoque formativo y comunicativo. En matemáticas tenemos un enfoque constructivista que no nos lo dice de forma clara, ni precisa, ni literal, pero que nosotros lo podemos observar ahí. Ciencias naturales nos dice que es un enfoque de formación científica, formación cívica, es un enfoque de formación de la personalidad moral y también de construcción de valores. Por lo tanto, estamos hablando de enfoque de formativo y constructivista. También tenemos en este programa, en este Plan 2011, que tiene un enfoque por competencias. Y en los rasgos del perfil de egreso nos podemos dar cuenta, tanto en el Plan 2011 como en el 2017 se identifican ciertas similitudes. En el Plan 2017, que es el de aprendizajes clave, tenemos también este circulito que estuvimos nosotros manejando mucho, en donde nos habla de los campos de formación. Sí, los campos de formación y los ámbitos es lo que nosotros también estuvimos abordando quienes empezamos a trabajar primero y segundo con este plan. Y este enfoque de este Plan 2017 es un enfoque competencial que tiene que ver con conocimientos, habilidades, actitudes y valores. Muy similar al 2011, por eso les digo que no sabemos en este momento cómo vaya a ser ese proceso, qué nos vayan a pedir. Y en la página 103 y 108 encontramos bien detallado este enfoque competencial de ese Plan 2017. Y aquí lo marca, esta trencita bien nos dice que es un enfoque por competencias que involucra tanto conocimientos como habilidades, actitudes y valores. Y de ahí se encamina hacia la acción, hacia lo que nosotros tenemos que hacer. El perfil de egreso tiene que ver
el cuidado del medio ambiente, la atención al cuerpo y a la salud, el lenguaje y comunicación. Aquí, si ustedes se dan cuenta, esto que nosotros vemos en este perfil de egreso está muy encaminado a lo que nos marca la nueva escuela mexicana. Sí, nada más que de una forma distinta. Sin embargo, el fin de este perfil es muy similar a lo de Nueva Escuela Mexicana. Nueva Escuela Mexicana nos habla de un enfoque humanista. Sí, aquí nos dice que este enfoque humanista pretende desarrollar, promover la honestidad, los valores y la mejora continua de los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Y la nueva escuela mexicana nos dice, será democrática, nacional, humanista, equitativa, integral, inclusiva, intercultural y de excelencia. Por lo tanto, la redacción que yo realice tiene que llevar esto que me está pidiendo, ¿sí? Todo el proceso que me marca la nueva escuela mexicana. Dentro de lo que yo redacte, tengo que abarcar esta parte humanista y tengo que colocar todo eso que me está pidiendo para que yo cumpla con lo que me dice la convocatoria, ¿sí? Que tenga yo relación, todo eso que yo voy a autoevaluar de mi práctica, que de todo eso yo estoy considerando de acuerdo a lo que me marca la nueva escuela mexicana, ¿sí? Y promover, obviamente, en toda esa práctica, lo que señala esta parte. Los principios que tenemos nosotros en la nueva escuela mexicana es el fomento a la identidad con México. Sí, se está retomando nuevamente esta parte del civismo y la responsabilidad ciudadana. Sí, a través de la nueva escuela mexicana se pretende que los nuevos ciudadanos cuenten con estos principios fundamentales: la honestidad, la participación en la transformación de la sociedad. Y obviamente, si nos damos cuenta, estos principios los encontramos en el perfil de egreso, tanto del Plan 2011 como del Plan 2017, escritos de una forma diferente, pero que el fin viene siendo prácticamente el mismo, ¿verdad? Respeto a la dignidad humana. Aquí, en el respeto de la dignidad humana, la nueva escuela asume la educación desde el humanismo, les decía. Que es una base filosófica en este nuevo proceso. La promoción de la interculturalidad. Fomentar esa interculturalidad tanto en la parte cultural como en la parte lingüística. Por eso es que actualmente se le da tanta importancia a todos esos lugares en donde se habla otra lengua. Sí, porque se está buscando promover que se conserven esas lenguas, que a los niños no les dé vergüenza hablar otra lengua, sino que ellos estén contentos y se sientan orgullosos de sus raíces y de su cultura. El promover la cultura de la paz. Sí, también esto habla de los diálogos, del diálogo que tenemos que tener, de ser solidarios, de ser empáticos para tener nosotros situaciones que no generen violencia, que no creen conflictos, y obviamente el tener una convivencia armónica. Esta convivencia armónica pues obviamente implica que dentro de nuestra redacción nosotros incluyamos actividades que permitan esta convivencia, lo que nos marca el PENSE, ¿verdad? A lo mejor podemos abordar alguna de esas actividades que nos marca el PENSE para promover esta cultura de la paz. Y el respeto por la naturaleza y el cuidado del medio ambiente. ¿Sí? Esto también viene dentro del Plan 2011 y del Plan 2017, y la nueva escuela mexicana lo retoma. Les decía yo, en este momento no hay un plan nuevo, estamos trabajando con planes anteriores. Sin embargo, es muy probable que ya para el próximo ciclo escolar tengamos ya un nuevo plan en donde estén todos estos principios que tenemos y que nos está marcando la nueva escuela mexicana. Entonces, vamos a recuperar a través de una narrativa nuestra práctica. Todo esto que les estoy comentando está encaminado a tener esos 80 puntos, a hacer mi narrativa y a poder responder de forma argumentada esas 15 preguntas. Dice hasta 15. No sabemos si van a ser 15, si van a ser 10, si van a ser 14, no lo sabemos, ¿sí? De hecho, cuando salga la guía,
aunque ustedes ya hayan terminado este curso, sí, yo le voy a proponer a la maestra Yelín que a través del centro de capacitación se haga una recuperación real ya de lo que va a marcar esa guía, ¿sí? Para que nosotros tengamos ya más la certeza de, ahora sí, ¿qué me van a preguntar? ¿Sí? ¿Qué voy a hacer para poder abarcar lo que me marca la guía? Entonces, ahorita solamente es una práctica, una plática, para que ustedes vayan conociendo y vayan identificando lo que tienen, lo que les falta mejorar y lo que necesitan incorporar para poder hacer una mejor redacción y tener una mejor argumentación. Sin embargo, hasta mayo que salga la guía y que tengamos un parámetro mejor de lo que nos van a preguntar, es que podemos nosotros trabajar en prácticamente ya lo real, lo que ya vamos a presentar al siguiente mes, ¿no? Porque eso va a ser en mayo, pero ya en junio es donde vamos a hacer nuestra evaluación y en donde nos van a evaluar estos dos componentes. Entonces, más adelante no pierdan el contacto con el centro para que ya cuando tengamos preparada esa plática, pues se les pueda incluir también a ustedes, que son los primeros en tomar este curso, esta capacitación. ¿Sí? Entonces, ese es un compromiso personal con ustedes para quien guste y para quien desee ampliar esta cuestión, ¿no? Del componente, el componente A. Bien, entonces, tenemos nosotros que argumentar. Para argumentar es importante manejar ciertas expresiones y ciertos verbos. Para poder citar a un autor, en este caso, ya vimos algunos autores que nosotros podemos considerar, pero también podemos citar el plan y programa o citar lo que marca la nueva escuela mexicana. Y de ahí nosotros tener ese argumento válido para poder sustentar eso que queremos decir. Sí, entonces aquí hay palabras o expresiones que nosotros podemos manejar. Sí, plantea, menciona, declara, manifiesta, da a conocer. Sí, este es un ejemplo de lo que nosotros podemos hacer. Y aquí dice, por ejemplo, Piaget refiere que el lenguaje es un instrumento de la capacidad cognitiva y afectiva de un individuo. Así es como yo puedo citar a Piaget. O quizás pueda yo hacer una paráfrasis en algún momento. Es importante tener dominados este tipo de expresiones, de acuerdo con, como dice, según, teniendo en cuenta, con base en, citando a, como expresa, como lo hace notar. Sí, estas son expresiones importantes. Sí, generalmente la que nosotros utilizamos muy cotidianamente es en base, pero en base es una expresión que nosotros debemos considerar de forma correcta a decir con base en. Sí, eso es lo correcto. Sí, para que nosotros cuando hagamos nuestra redacción utilicemos estas expresiones de forma adecuada y quien nos lea obviamente considere que sí tenemos una buena capacidad de redacción. Como ya vieron al inicio, decía eso, ¿no? A través de este tipo de preguntas se va a evaluar lo que sabemos, lo que hacemos, pero también cómo redactamos. Entonces, es importante tener el manejo y el dominio de este tipo de expresiones al hacer nuestras redacciones. Bien, entonces ya decíamos que, bueno, es importante considerar los contextos, la parte de nuestros alumnos, que es lo que voy a dar en mi redacción. Y también dentro de lo que nosotros vayamos a exponer, seguramente nos van a preguntar sobre el plan escolar de mejora continua. Ahí es importante que nosotros sepamos qué es lo que nosotros estamos aplicando de ese plan escolar en nuestras actividades de nuestra aula. Y lo que son los ajustes razonables. Anteriormente se les llamaba adecuaciones curriculares, pero en el vocabulario que repasamos con el maestro Samarey, nos habla de ajustes razonables. Y entonces, podemos manejar cualquiera de los dos términos, pero el que está como ahorita más actualizado es ese, ajustes razonables. Bien, entonces, hay que nosotros conocer, obviamente, nuestro plan y programa, que ya lo tenemos dominado a estas alturas, y tener también identificado lo que es un proyecto o lo que es una secuencia. Dentro de un proyecto vamos a tener actividades de inicio, desarrollo y cierre,
Y aquí nos marca la parte conceptual en las actividades de inicio. Si nos llegaran a pedir el proyecto, nosotros ya tenemos que conocer esto. En la parte de desarrollo nos hablaría de la parte procedimental, que también nos marca la evaluación. Y en la parte de actividades de cierre, la parte actitudinal. Cuando llegamos a la socialización, ahí también estamos trabajando con los niños la parte actitudinal. Igual, en una secuencia didáctica es lo mismo, pero obviamente más enfocado a cuestiones más cortas, más breves, ¿no? No tan largas o tan extensas como lo es un proyecto. Y entonces, en nuestra redacción que nosotros hagamos de nuestro componente A, tenemos que mostrar la vinculación entre todo lo que yo estoy diciendo con el argumento que yo quiero dar. Y mencionar, obviamente, los motivos que me llevan a tomar determinadas estrategias, basándome en lo que ya observamos ahorita, que nos dice la nueva escuela mexicana. Entonces, esto es importante que también lo vinculemos con los enfoques. En el enfoque, ya sea del plan 2011 o del plan 2017 con el que vayamos a trabajar, el tener identificados bien esos enfoques para poder tener un argumento más real, ¿verdad? Bien, entonces, todo lo que nosotros tenemos que hacer, lo que ya vimos, tanto en los dominios que acabamos de mencionar, los 4 dominios, lo que conocemos. También tenemos que hablar, obviamente, de la evaluación. ¿De qué forma estoy evaluando a mi grupo? ¿Qué estoy tomando en cuenta de esta evaluación que sea formativa y que tenga que ver con esa parte de la equidad y la excelencia? ¿Cómo llevo a cabo esta evaluación para tomar en cuenta estos conceptos? Y este enfoque formativo, ¿de qué forma yo estoy retroalimentando o realimentando? ¿Sí? Porque actualmente está esta nueva palabra en la parte de evaluación, realimentar. Retroalimentar se refiere al pasado, retro, ir hacia atrás. Cuando yo retroalimento, estoy notando en mis alumnos, le estoy diciendo lo que hizo mal, pero ya pasó, ya lo hizo. Probablemente cuando yo le doy una retroalimentación, mi alumno ahí va a dejar ese escrito o esa actividad y ya no le va a dar la importancia que yo deseo. ¿Sí? Yo le voy a dar una devolución y voy a realimentar en el momento presente. Si cuando yo estoy en mi clase en línea o en mi actividad, en ese momento le digo al niño lo que tiene que mejorar y lo corrige, en ese momento estoy realimentando. Sí, esta nueva palabra que nos están ahorita manejando, la realimentación, es lo que se basa al presente. Ahorita estoy viendo que mi alumno no está escribiendo correctamente o no está haciendo la operación correctamente. En este momento le digo, realimento y él corrige. Y entonces estoy haciendo un proceso de devolución más cercano a la mejora de su aprendizaje. Si solo retroalimento, se queda en el pasado. Probablemente a veces ni nos lean, ¿verdad? Ya quizás cuando yo hago una retroalimentación, se queda guardado y ya no hay una mejora. Entonces, es importante tomar en cuenta todo esto, lo que marcan los principios pedagógicos de evaluar para aprender en esta parte cuando tengamos que justificar. Seguramente dentro de esas 15 preguntas va a venir alguna que tenga que ver con la evaluación. Entonces, la evaluación que yo dé tiene que estar encaminada a ese enfoque formativo. Y también tengo que tomar en cuenta, bueno, lo que ya conocemos de evaluación diagnóstica, formativa, sumativa, manejar lo que es la autoevaluación, coevaluación, heteroevaluación, para tener ese argumento válido en el momento que nos lo soliciten a través de una pregunta. Les digo, seguramente tiene que venir alguna pregunta relacionada con evaluación. Y también tenemos que justificar y argumentar que utilizamos determinados instrumentos de evaluación. Sabemos que hay bastantes instrumentos de evaluación, algunos de ellos vienen muy bien explicados en el plan 2011 y esos instrumentos de evaluación pues generalmente no los ocupamos todos, ocupamos algunos, los que nos sirven para el contexto y para la práctica que nosotros estamos desarrollando. Entonces,
ese instrumento con el que yo voy a evaluar, lo tengo también que justificar. Lo tengo que conocer bien para poderlo aplicar, y cuando a mí me pregunten sobre por qué evalúo con una lista de cotejo o por qué evalúo con una rúbrica, yo pueda justificar mi respuesta, pueda dar un argumento de esa respuesta y obviamente de ahí partir hacia lo demás. ¿Sí? Entonces, es importante que nosotros mismos diseñemos nuestros instrumentos de evaluación. Cuando nosotros los diseñamos, sabemos por qué quiero evaluar. Y el instrumento de evaluación obviamente tiene que estar encaminado a rescatar los aprendizajes esperados. No voy a poner en un instrumento de evaluación si me entregó o no me entregó, porque eso no es parte del aprendizaje esperado. Tengo que buscar qué es aquello que yo voy a evaluar de acuerdo al enfoque, al aprendizaje esperado o a los estándares curriculares, dependiendo el tipo de plan con el que yo vaya a argumentar mi componente A. Entonces, todo esto les decía, obviamente, es lo que marca la nueva escuela mexicana, y sobre eso es sobre lo que voy yo a comenzar a trabajar. Sí, aquí está lo que ya vimos, el respeto a la naturaleza, los principios, ¿no? de esta nueva escuela mexicana que hay que considerar y que hay que tenerlos bien claros. En ciclos pasados nos dieron hasta una plática, estuvimos en un proceso de una semana conociendo todos estos principios y toda esta nueva forma de trabajo con la nueva escuela mexicana. Es cuestión ahora de retomar todo eso que nosotros vimos, todos esos apuntes que a lo mejor tenemos, esas actividades que hicimos para poder nuevamente recuperar todo eso y tener ese argumento para poder hacer nuestra redacción. Muy bien. Hasta aquí, compañeros, ¿hay alguna duda? Seguimos con el componente B. El componente B nos habla de lo que nos va a evaluar el colectivo docente. ¿Sí? El objetivo de esta evaluación es valorar las acciones que nosotros realizamos. ¿Sí? Van a valorar si efectivamente nosotros estamos trabajando con la inclusión, con la excelencia y con la colaboración. Si en realidad estamos atendiendo esos ámbitos de compromiso con la comunidad, de desarrollo profesional y de comunicación. Sí, este componente B ya no depende de nosotros. Por eso les decía que es tan importante el componente A. El componente A sí depende de nosotros. Yo voy a redactar lo que yo hago. Voy a argumentar lo que yo hago. Y voy a justificar mi práctica. Yo lo voy a hacer. Quien me lea va a considerar si soy merecedor a esos 80 puntos o no. Pero el componente B ya no depende de mí. Ahí yo ya no puedo hacer más que argumentar y justificar mis respuestas. Pero esto va a depender de mi autoridad y de dos personas más. Y me apoya maestro Cristian. Titular de la Secretaría de Educación de Morelos reveló. Bien, entonces, estos 20 puntos me los va a proporcionar alguien externo a mí. La aplicación de este componente B puede ser en la modalidad presencial, decía, en los espacios en donde ya se esté en semáforo verde, pero generalmente, o lo que pensamos es que va a ser en línea, ¿verdad? Va a ser a través de la modalidad en línea. Y va a ser también, aquí dice, es un instrumento de respuesta construida. Es decir, también tengo que justificar y también tengo que argumentar. Tengo que tomar mis argumentos, mis autores, mi plan y programa, mi nueva escuela mexicana, para poder dar esas respuestas. Es una entrevista estructurada. Quiere decir que ya está realizada previamente. Ya se va a tener esa entrevista. ¿Qué me van a preguntar? Eso ya lo va a tener las personas que me van a entrevistar. Va a participar mi autoridad inmediata, es decir, mi director o mi supervisor o mi jefe de sector, quien me vaya a evaluar. Y dos pares. Les decía yo, no sabemos en este momento si van a ser mis dos pares con quien yo comparto grado,
o si van a ser otros pares de otros grados, ¿no? Máximo, dice aquí 6 preguntas, o sea, aquí es menos, aquí van a estar, esta entrevista va a ser con menos preguntas. Sin embargo, va obviamente a tener un valor el que yo dé una respuesta construida a cada una de esas 6 preguntas. Dice aquí, es un máximo de 6 preguntas. No sabemos si pueden ser 3, si van a ser 4, 5, máximo 6 preguntas. Y la duración de esta evaluación va a ser de 90 minutos. En 90 minutos yo voy a poder recuperar todo esto que yo quiero dar a conocer. Pero aquí me dice que tengo que dotar a esta persona de información relacionada con mi compromiso con la comunidad, mi desarrollo profesional y mi comunicación profesional. Entonces, ¿dónde yo voy a identificar? Voy a contestar en el dominio 4. En el dominio 4, aquí dice, una maestra, un maestro que participa y colabora en la transformación y mejora de la escuela y la comunidad. ¿Sí? El dominio 4 me marca también criterios de participación. Participación para el logro de los propósitos comunicativos. Y aquí nos habla de responsabilidades, nos habla de colaboración, el implementar estrategias que permitan esa colaboración tanto con el colectivo como con la comunidad. El aportar ideas, dice aquí, fundadas en su experiencia y conocimiento acerca de procesos de enseñanza y aprendizaje. La organización, el trabajo que yo desempeño en el consejo técnico y cómo me involucro con el colectivo docente. Por eso, quien me va a evaluar, pues es mi colectivo docente, son mis compañeros, es mi autoridad, porque nadie más que ellos es quien puede dar parte de lo que yo realmente hago. Yo puedo hacer una excelente redacción en mi componente A y decir que hago maravillas, pero con este componente B se va a nivelar eso que yo dije. Se va realmente a decir si lo que yo dije en mi redacción de mi componente A es real y tiene que ver con lo que me van a marcar en el componente B. Va de la mano, se vinculan. Para poder tener esos 100 puntos, obviamente, tiene que ir muy enfocado a lo que yo diga tanto en uno como en otro. Por eso la importancia de tener buenos argumentos. Por eso la importancia de comenzar a pensar en esos argumentos de acuerdo a lo que me marcan los dominios. No a lo que dice la maestra Clau, no a lo que dicen las redes sociales, no a lo que dice Facebook o YouTube. No, tengo yo mis dominios y voy a leer cada uno de esos criterios y cada uno de esos indicadores con más calma, los voy a analizar para poder saber qué voy a responder. A lo mejor 20 puntos se nos hacen poquitos, ¿verdad? Pero hasta un punto puede ser la diferencia entre tener ese incentivo o no tenerlo, ¿sí? Bien. Entonces, aquí lo que yo puedo comenzar a reflexionar, dice aquí, este componente y estos parámetros nos dice que si yo estoy trabajando en colaborativo con mis compañeros, si yo estoy trabajando de forma incluyente y de excelencia. Entonces, aquí yo voy a decir de qué manera yo estoy llegando a esa cuestión incluyente y de excelencia. Primero lo voy a identificar. A ver, voy a autoevaluar mi práctica. ¿Sí soy incluyente? ¿Sí estoy dando una educación de excelencia? Y lo voy a redactar, lo voy a escribir para tener una idea de lo que yo estoy haciendo. También tengo que saber de qué forma he colaborado con la elaboración del programa escolar de mejora continua. ¿Sí participé en su elaboración o únicamente lo hizo mi director y yo solamente firmé que sí? ¿De qué forma yo contribuí a ese programa? ¿De qué forma contribuyo en el Consejo Técnico Escolar? ¿De qué forma estoy aportando ideas para la organización y el funcionamiento de este Consejo Técnico Escolar? ¿Sí realmente lo hago o siempre me quedo callado y digo que sí ante todo lo que me dicen?
¿O qué hago yo? ¿Qué propongo? Porque eso es lo que me marcan, ¿sí? Mis criterios y mis indicadores. Y eso es lo que seguramente me van a preguntar. Dentro de esas 6 preguntas, alguna de estas va a estar. ¿Y de qué forma estoy yo desarrollando propuestas de innovación y gestión? El día de ayer platicaban con la maestra Jocelyn acerca de esta gestión. Sí, comentaban ustedes que la gestión en nuestro salón es muy importante. No solamente hace gestión nuestro director, nuestro subdirector. Nosotros también estamos generando todos los días en nuestra práctica esa parte de gestión. Sí, estamos gestionando muchas cosas para que los padres de familia nos apoyen, nos auxilien y también somos líderes en esa parte. Sí, entonces todo eso lo tengo que estar reflexionando para cuando me pregunten, yo tenga respuestas argumentadas que dar, bien estructuradas y yo pueda entonces poder lograr esos otros 20 puntos. Y en el criterio número 4.2 nos habla de una cultura de colaboración orientada hacia el aprendizaje entre pares y la mejora de la práctica docente. Sí, aquí me va a evaluar 2 pares y esos 2 pares seguramente me van a preguntar sobre cómo trabajo yo en colaboración con mis compañeros de la escuela. Si realmente yo estoy trabajando en colaborativo, si realmente yo estoy proponiendo acciones en conjunto que nos beneficien a todos, o si solamente trabajo para mis alumnos, me quedo con eso que sé, con eso que aprendí, con eso que estudié y no lo comparto. Sí, de eso nos marca este criterio. ¿Cómo interactúo con mis colegas para mejorar los aprendizajes de los alumnos? Voy a reflexionar, a ver, ¿realmente estoy interactuando como me lo marca estos criterios y estos indicadores? ¿Lo estoy haciendo así? ¿Hay algo que me hace falta? Porque yo lo tengo que justificar, yo tengo que decir si realmente estoy haciendo esa interacción. Puedo yo decir que sí, pero como van a estar 2 colegas, obviamente ellos van a determinar si efectivamente lo estoy haciendo como me lo piden estos criterios y estos indicadores. Entonces, hay que ir pensando muy bien, reflexionando, autoevaluando esta práctica docente que nosotros tenemos actualmente. Sobre eso está también el otro criterio, nos habla del involucramiento de la comunidad en las tareas educativas. ¿Qué formas de comunicación yo tengo con los padres de familia? ¿Cuánto más yo estoy trabajando para poder tener esta mejora involucrando a los padres en esos espacios educativos? ¿Sí? Entonces, ¿cómo interactúo con los padres para la mejora de los aprendizajes de mis alumnos? Eso es lo que me está planteando este criterio y este indicador. Y vamos a responder con base en lo que nos preguntan, en lo que nos mencionan, perdón, los criterios y los indicadores. Hay entonces, como menciona el maestro Osama, acaba de salir prácticamente, yo creo que hace unas horas, hace unos minutos, no sé, ese comunicado, pues hay que esperar a la parte oficial para nosotros dárselos a conocer. Si nosotros corroboramos que es información oficial, de inmediato se los haremos saber a través del grupo. Sí, pero bueno, entonces, de forma general, esto es lo que implicaba el componente B. Sí, el hacer la valoración de nuestra práctica a través del dominio número 4. Si nosotros ya no lo llevamos a cabo, seguramente en el examen sí nos van a hacer preguntas relacionadas con estos dominios. Entonces, por eso es tan importante que nosotros los conozcamos, los manejemos, ¿sí? Y los vinculemos con nuestra práctica docente, porque sabemos que en la evaluación obviamente no nos van a hacer preguntas literales, ¿verdad? Nos van a hacer preguntas situacionales y esas preguntas van a estar encaminadas hacia que nosotros demos respuestas que tengan que ver con estos criterios y con estos indicadores. Entonces, no está de más conocerlo, no está de más leerlo detalladamente, puntualmente, para que nosotros tengamos, pues ahora sí que otra bibliografía más que nos permita realizar un examen con un mejor puntaje, ¿no? Entonces, hasta aquí, compañeros, no sé si tengan algo que comentar de todo lo que estuvimos
analizando de todo lo que estuvimos comentando? ¿Algo que quieran ustedes externar? Bien, tenemos aquí nosotros, les puse aquí, del 1 al 10, ¿qué tan preparado me siento en este momento? En esa hojita que ustedes tienen, en donde están haciendo sus anotaciones, donde están llevando sus apuntes, anoten del 1 al 10, ¿qué tan preparados se sienten en este momento para afrontar esta evaluación del componente A y del componente B? Sí, vamos a anotar con un numerito. Sí, si estoy en el 10, en el 9, en el 8. Y ya que tenga yo anotado en qué medida me siento preparado del 1 al 10, ahora voy a escribir 3 reflexiones de lo que necesito para llegar al 10. ¿Qué necesito para llegar al 10? Voy a escribir 3 reflexiones de todo lo que ya conocemos, de lo que hemos estado trabajando en las primeras asesorías. ¿Qué necesito para llegar al 10? Y mente voy a poner 2 compromisos o 3 compromisos, los que ustedes quieran colocar, de cuáles serían esos compromisos para poder llegar a los 100 puntos de esta autoevaluación y exposición de mi práctica educativa. ¿A qué me comprometo? Conmigo mismo. Sí, no con otra persona, sino conmigo mismo, y porque se supone que quienes estamos aquí es porque queremos lograr obtener ese estímulo. Entonces, ¿qué compromisos yo tengo para poder tener ese estímulo? Sí, los invito a que lo hagan, a que lo escriban y a que lo tengan presente para poder llegar a esa meta. Sí, y aquí tenemos una frase, una reflexión que dice, quizás aún no llego a mi meta, pero hoy estoy más cerca de lo que estaba ayer. ¿Sí? Ustedes en este momento estamos a mitad del curso de preparación y quizás cuando comenzamos tenían ustedes expectativas que han ido avanzando en la medida de lo que han estado escuchando en estas pláticas, en estas asesorías, y tal vez en este momento todavía no tenemos ese estímulo, pero estamos trabajando para él, estamos trabajando para obtenerlo y estamos trabajando para lograr ese objetivo que tenemos, que es lograr nuestra promoción horizontal o vertical o el tener nuestras horas adicionales. Cada uno de los que están aquí hicieron un esfuerzo por estar en tiempo, por dejar al lado otras cuestiones familiares, personales, laborales y darse el tiempo de estar aquí buscando obtener todo eso que les permita llegar a esa meta, que nos permita tener ese objetivo que nosotros nos hemos planteado y que esperemos que todos lo logremos. Ahorita hemos tenido las dificultades con la plataforma, ya nos dimos cuenta de que no va a ser un proceso sencillo, de que tenemos que tener paciencia y ser persistentes y no desesperarnos. No echar por la borda todo lo que ya estuvimos haciendo, todo lo que ya estuvimos realizando, sino el seguir enfrentando estas dificultades que se nos van a seguir colocando, ¿verdad? Este es un proceso de resistencia y tenemos nosotros que resistir y persistir para poder llegar a esa meta. Entonces, compañeros, yo les invito a que en la medida de lo que ustedes deseen, comiencen a trabajar en este proyecto, comiencen a trabajar en este componente. No nos caiga de extraño que en algún momento digan, también el componente A lo vamos a eliminar, porque la plataforma no va a dar para tanto, ¿sí? No nos caiga de extraño todas las cuestiones que pueda haber en algún momento por parte de UCICAM. Yo creo que estamos rebasando las expectativas de la UCICAM en cuanto a la cantidad de docentes que están tratando de ingresar a esta promoción horizontal. La vertical creo que no tuvo tanto problema, pero la horizontal
ha tenido bastante problema la plataforma por la cantidad de maestros que buscan tener ese incentivo. Entonces les digo, no nos caiga de extraño que de aquí a que llegue el proceso de examen, nos muevan muchas cuestiones, nos digan esto sí va, esto no va. Seguramente vamos a tener más sorpresas, ¿verdad? A lo que ya hemos tenido. Ayer habían dicho que la plataforma se abría a las 10, hoy se abrió desde las 6 de la mañana. En el momento que yo recibí el mensaje se los compartí para que pudieran ustedes tener acceso. Creo que quienes lo hicieron tempranito pudieron ingresar sin problema. Ya más adelante estuvimos apoyando también a varios compañeros a realizar su proceso y pues obviamente eso quiere decir que están ustedes interesados, ¿verdad? Que quieren lograr ese objetivo y pues yo creo que lo tenemos que lograr juntos, compañeros. Entonces, yo les agradezco en este momento su atención, su presencia, su asistencia y pues ahora sí, lo que quieran comentar, lo que gusten ustedes decir o si tienen alguna duda o algo que quisieran que trabajáramos, pues estoy para atenderles y para apoyarles. Muchas gracias, mi querida maestra Clau. Solamente aquí la situación de lo que preguntaban algunos compañeros. Hay algunas preguntas aquí en el chat en el que nos comentan respecto al uso de este Forms. Con mucho gusto, la maestra Clau está en esa disposición. Únicamente recuerden, ustedes lo tienen que duplicar, se les mandará el link para duplicar, porque si lo ejecutan como se los manda la maestra Clau, lógicamente que las respuestas no les van a llegar. Entonces, parece a lo mejor un poquito absurdo, pero hay compañeros que no tienen dominio en esta herramienta. Entonces, sí es muy importante, busquen cómo duplicar una herramienta de Forms. Por otro lado, comentarles, compañeros, voy a presentar brevemente aquí una información de la que la maestra Clau también tocó. Es parte de la temática que tocó. ¿Me indican, maestra Clau, cuando ya se vea? Justo ella también sí, ya se ve. me apoyó en esta parte. Entonces, este fue mi diagnóstico como directivo y tiene mucho que ver con el que ustedes les acabó de señalar la maestra. Si ustedes observan, aquí está marcado en negritas, ¿ya se fijaron? Escuela primaria, ¿qué primaria es? Ah, es federal, es estatal, ¿sale? Mi clave de centro de trabajo, qué tipo de organización es, si es completa, incompleta, unitaria, bidocente, dónde está ubicada, qué matrícula tiene en hombres, en mujeres, el horario que se atiende, cuántos grupos, yo aquí especifico, 3 grupos de cada grado, excepto en quinto y segundo. Viene la parte, por ejemplo, cómo está conformada la institución, un director escolar, un subdirector académico, un subdirector de gestión, 16 docentes frente a grupo. Cuando yo les digo esto, ustedes dicen, Chihuahua, es una escuela grande, es una escuela de organización completa, y anteriormente era a lo mejor llamada como la escuela del centro, ¿no? Porque tenía sus 2 subdirectores, tanto el académico como el de gestión. Viene abajo también que, bueno, aquí comento como directivo, cuántos maestros están en carrera magisterial, ¿no? Cuántos perciben el estímulo K1, que es del programa de promoción en la función por incentivos pasado. Si tenemos apoyo administrativo, intendentes, personal externo. ¿Quién es el personal externo? USAER, que está permanentemente, 2 docentes de educación física y una trabajadora social itinerante. Pero quiero que vean las letras negritas, ¿no? Del personal docente frente a grupo, 2 tienen estudios de maestría concluida, un directivo con maestría pasante, 12 docentes, 2 subdirectores con licenciatura en educación básica, y aquí describo qué preparación tiene el personal, ¿sale? Y aquí argumento al final, y al mismo tiempo, bueno, lo que permite la diversidad de pensamiento y al mismo tiempo de convergencia en el desarrollo de las tareas educativas, lo que facilita y enriquece el trabajo pedagógico. Hablábamos aquí de las 4 prioridades cuando hablábamos de nuestra famosa ruta de mejora, ¿no? Y de las 4 prioridades y condiciones que tenía que tener la escuela, con lo que yo fui evaluado. Aquí señalo cómo están descritos los 16 grupos que se atienden, están distribuidos en 5 naves, un anexo acondicionado para el área de USAER,
2 anexos sanitarios, eso es muy importante, o sea, señalar cómo está el esqueleto de la escuela, ¿no? Para niños, niñas y docentes. Hay que señalar eso porque puede haber baños exclusivos para docentes. Y eso también habla de que usted conoce su contexto. Hay un sanitario equipado con pasamanos y diseñados para el acceso con silla de ruedas. A lo mejor ustedes se preguntarán, oye, ¿y en mi baño sí hay? Yo nunca he visto uno de esos, ¿no? Pues habrá que checar a lo mejor uno de estos baños. Se cuenta con cancha de multiusos con techumbre. Hay una plaza cívica, 2 patios más pequeños, un acondicionado como rincón de lectura. Ahí decía la maestra Clau, yo ya empiezo a hablar también de la parte pedagógica, no solamente de la parte organizativa, ¿no? Y un despacho con techumbre utilizado como comedor. En los patios se ubican de forma visible, aquí viene manual de seguridad y emergencia, seguridad escolar. De forma visible, extintores y señalamientos de protección civil, rutas de evacuación, existen accesos a través de escaleras y rampas. Vean lo que les estoy describiendo y ustedes van imaginando cómo está, ¿no? La biblioteca escolar, fíjense aquí señala algo, está cerrada por motivos de seguridad y como sugerencia de protección civil municipal después de los pasados sismos de septiembre de 2017. Por ello, recientemente se acondicionó un espacio para que